Boa tarde. Buenas tardes. É com muito prazer Es con gran placer Sul-Americano que el de Instituto Governo em Saúde, Sudamericano de Gobierno en que é o Salud, órgão do ISAC, Conselho de que es un Saúde órgano del dos Consejo países de sul-americanos, Salud de las Naciones apresenta Sudamericanas, sua primeira presenta su primera conferencia con transmissão transmisión en pela tiempo internet. real por Internet. Quem nos assiste pela internet Quien nos está asistiendo por tem a opção de Internet tiene la escolher opción de ouvir a palestra em elegir inglês, a escuchar la charla en inglés, español o apenas portugués. clicando nas Simplemente tiene que hacer referências clic en la acima lengua do que vídeo. se encuentra arriba del video. A missão do ISAG La misión del é ISAC fazer es hacer circular el conocimiento en salud, criar o debate, crear el debate, hacer un conjunturais análisis e de estreitar coyuntura os laços y estrechar los lazos de regional integración dos 12 regional de los 12 do nosso países continente. de nuestro Em julho deste continente. ano, o ISAG En completará julio 2 anos. vamos a completar Ya 2 vem se años en consolidando ISAC como importante y se está espaço consolidando de con un espacio importante de Unión Sulamericana. Com a realização Con la de realización 7 hasta ahora de oficinas, 7 publicação periódica de informes e talleres, boletins no nosso portal con na internet, publicación periódica de informes y boletines, hemos colaborado con todas las estructuras de trabalhando na UNASUR, garantia do direito à trabajando saúde e garantizando integração el derecho a la salud e integración momento, continental. estamos traduzindo En este momento do estamos espanhol para o traduciendo del inglês español para el uma das inglés nossas mais importantes una de nuestras más importantes realizações, que é o livro realizaciones del libro Sistemas Universales de Salud en Sudamérica, retos para la universalidad, integralidad y equidad. En este momento estamos concluyendo la traducción para el inglés, que estará disponible para ser descargado en nuestro sitio. El fortalecimiento de los sistemas universales de salud y la garantía del derecho a la salud son las bases políticas más importantes sobre los cuales se apoya todo el trabajo estratégico del Instituto. Y con el objetivo de ampliar este debate, ISAC, con gran placer y con gran honor, ha invitado a la profesora Asa Cristina Laurel. Asa Cristina es investigadora médica política, nació en Suecia y se naturalizó mexicana. En 1981 es reconocida como una de las figuras más representativas de la corriente de la medicina social latinoamericana. La profesora Cristina tiene una maestría en salud pública de la Universidad de Berkeley, California, y doctorado en sociología de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ella empezó su carrera en 1972 como investigadora y profesora en el área de salud pública y sociología médica. Después se incorporó al grupo de académicos que impulsionó en la maestría en medicina social en la Unidad Xochimilco. Después de eso coordinó de 79 a 80 y continuó como docente investigadora de Xochimilco hasta el año 2000, cuando fue invitada a cubrir la Secretaría de Salud del Distrito Federal de México por el jefe de gobierno, Andrés Manuel López Obrador. Publicó varios libros, muchos artículos, y es un liderazgo de la salud pública latinoamericana y del mundo, con seguridad yo diría, y con gran honor que invito en este momento a la doctora Laurel para, por favor, nos dé su conferencia. Muito obrigada, Isaac, por haberme invitado. Yo creo que es un momento muy importante y además creo que es muy oportuno. Aprovecho también para mandar un caluroso saludo a todos los compañeros, los amigos que nos está viendo alrededor del mundo. Porque ese debate que hoy vamos a dar es un debate que nos concierne a todos. El tema de mi exposición es los sistemas universales de salud, retos y desafíos. El contenido que voy a discutir es, en primer lugar, ¿cuál cobertura universal de salud? Porque es tema de todos, pero hay dos grandes corrientes de comprensión de eso. También voy a rápidamente señalar cuáles son los problemas de los sistemas de salud en América Latina, en la convicción de que lo que deben de poder resolver las reformas, sea de uno u otro signo, son estos problemas. El tercer tema que voy a tratar es
el análisis comparativo del SUS y los seguros en los temas centrales. Creo que eso también es muy importante porque tenemos una discusión que en muchas ocasiones es muy confusa, porque usamos las mismas palabras, pero queremos decir cosas totalmente distintas. ¿Cuáles son los resultados y problemas de los seguros de salud en América Latina y cuáles son los resultados y problemas de los SUS? Finalmente voy a hacer una muy rápida señalamiento de cómo yo veo el camino hacia adelante. Repito, me voy a limitar a discutir América Latina porque de por sí el tema es un tema sumamente amplio. En todo caso, si se quiere hacer algunas preguntas específicas sobre qué está pasando en otras partes del mundo o qué pasa en países particulares, lo respondo hasta donde pueda con mucho gusto. No voy a tener una especificación más que referencias a los distintos países porque eso tampoco nos da tiempo. Bueno, entonces, primera pregunta, ¿cuál cobertura universal? Quiero decir que todo el mundo está hablando sobre cobertura universal en salud y están mucho encabezados por los organismos supranacionales, por las fundaciones privadas, la Rockefeller, la Bill y Melinda Gates. Está también muy destacadamente la revista Lancet, que está publicando sistemáticamente, pero también desde mucho tiempo nosotros de la corriente de medicina social hemos hablado sobre este tema de la cobertura universal. Por eso digo que es tema de todos, pero es un tema que a mi modo de ver poco entendido por una confusión que existe. Hay también, quisiera decir, en América Latina hay un consenso sobre la necesidad de las reformas, pero ahí también hay esa misma confusión. Por ello, lo que quiero señalar primero que hay dos grandes concepciones en ese momento respecto a lo que es la cobertura universal. Hay uno que propone que para resolver los problemas de los sistemas de salud y para lograr la cobertura universal hay que introducir lo que es la competencia, el mercado y el pluralismo de los administradores y prestadores de servicio. Y esta corriente lo que está proponiendo es la introducción de seguros de salud. La otra concepción es la que aquí en Brasil se conoce, porque se ha trabajado muchos años sobre eso, que es un sistema único y público de salud desmercantilizado, o sea, que no está actuando dentro de este sistema lo que es el mercado y más importante todavía, para tener acceso al sistema no se necesita ni tener un seguro ni se necesita pagar los servicios. Y eso lo vamos a llamar a continuación el SUS, en el entendido que no nos estamos refiriendo al SUS brasileño, sino a un sistema único y público de salud desmercantilizado. Bueno, entonces, ¿cuáles son, a mi modo de ver, los temas relevantes que debemos ver en cada una de estas propuestas? En primer lugar, creo que es muy importante ver el tema del derecho a la salud, porque no está recogido muy claramente, como vamos a ver, en los seguros de salud,
Pero cuando estamos hablando de un derecho a la salud, también lo que requerimos es saber quién es el sujeto obligado para garantizarlo. Porque si hablamos del derecho sin un sujeto obligado, bueno, no tiene sentido. Luego voy a querer también ver en los dos casos el tema de la cobertura y el acceso universal. Porque en muchas ocasiones en los discursos se salta o se entiende por cobertura la poblacional, o sea que toda la población tenga, por ejemplo, un seguro. Pero eso no releva cuál es la cobertura de servicios y cuál es el acceso. Un tema muy discutido hoy día, yo diría que tal vez el tema más discutido, es el financiamiento de los servicios de salud. Y ahí lo que vamos a ver es los fuentes de financiamiento, los fondos, quién administra y compra los servicios, quiénes son los prestadores y cuál es la suficiencia de recursos humanos y físicos, porque de nuevo, aunque yo declaro que hay derecho a la salud, si no hay los suficientes servicios para poder prestarlo desde lo que es la educación para la salud hasta lo que puede ser la rehabilitación, entonces es lo que en México llamamos un saludo a la bandera, o sea, saludamos al símbolo, pero no tiene realidad. Y finalmente, ¿cuál es el impacto en las condiciones de salud, en el bienestar de la población? Porque eso, para algunos analistas, no queda dentro de esa problemática. Pero yo me pregunto, y lo voy a hacer, si no es para impactar sobre la salud y el bienestar de la población, entonces, ¿para qué sirve un sistema de salud? Porque finalmente, los sistemas de salud existen para eso, no para hacer más negocios, no para dar mayor cobertura, etc. Y finalmente también creo que es muy importante tener presente en cualquier análisis de los sistemas nacionales cuál fue la historia de constitución y construcción de los sistemas de salud. Porque va a depender de ello, en gran medida, cuál es el proceso para transitar, en todo caso, a una nueva configuración de los sistemas. Rápidamente, ¿cuáles son los problemas de los sistemas de salud en América Latina? Bueno, en general, y hasta la fecha, son sistemas segmentados y desfinanciados. Eso es una generalidad, podemos decir. En los sistemas de salud, históricamente hablando, la seguridad social es el segmento más fuerte. Y es el resultado, podemos decir, de un pacto corporativo entre el Estado, los empresarios y los sindicatos. Frente al seguro social, generalmente los ministerios son débiles, que tienen además poca capacidad regulatoria o solo se está encargando de las tareas de salud pública. También hay que decir que ambos sistemas fueron desfinanciados a raíz de la crisis y el ajuste estructural. El mecanismo para que eso ocurriera fueron distintos en los dos distintos temas. La seguridad social esencialmente dependía de una caída muy brusca del salario por el crecimiento del desempleo, el desempleo informal, mientras que los ministerios de salud fue un corte drástico directamente a sus presupuestos. Bueno, eso quiere decir que podemos decir que en la mayoría de los países tenemos recursos físicos y humanos insuficientes, o sea, hay una mala distribución geográfica de la infraestructura
y hay una desigual distribución social de los servicios o personal. Y tiende a haber en los servicios un dominio del interés particular por encima del interés general, entendiendo el interés general como la capacidad de mejorar las condiciones de salud y la bienestar de los humanos. Cuando hablo de los intereses particulares, pueden ser de distintos tipos. Algunos pueden ser legítimos, por ejemplo, lo que son cuestiones conquistadas por los trabajadores, o son ilegítimos. Ahí me refiero al uso de la institución pública o privada para fines totalmente personales, que también lo vemos prácticamente en todos los países bajo la forma de la corrupción. Bueno, en esos sistemas de salud, el sector privado creció más o menos rápidamente, dependiendo del país, en los intersticios del sistema público, o sea, donde dejaba el espacio el sistema público, ahí entraba el sector privado, y ese sector privado recibía o recibe subsidios cruzados regresivos, en el sentido de que concentra dinero, ingresos, a través, que son regresivos en el sentido de que va al sector privado a costa de la atención de la población y a costa de lo que es los servicios públicos, que puede ser a través de fondos públicos que se transfieren a los privados, la exención de impuestos, etcétera, etcétera. Cada uno de los países tiene su propio mecanismo. Y creo que es importante tener presente y decir que esas deficiencias de los servicios públicos ha sido el sustrato de las reformas en salud. Lo ha sido tanto ideológicamente como, vamos a decir, prácticamente, porque lo que se dice es, bueno, si no están resolviendo los problemas, los servicios públicos, entonces hay que meter al sector privado. Lo que se dice o se sobreentiende es que estas son las condiciones por las cuales han pasado los sistemas públicos, entonces no es una característica inherente a los sistemas públicos esos problemas de falta de cobertura, de desfinanciamiento, etc. Pero eso ha sido uno de los argumentos más importantes. Bueno, lo que vamos a ver a continuidad es los temas y los problemas relevantes comparativamente. Entonces, primero vamos a ver lo que son las características básicas, donde está el garantía de derecho a la salud, la relación de lo público-privado y la responsabilidad social del Estado, el cobertura, acceso y utilización, donde vamos a ver lo de cobertura poblacional y cobertura de servicios, el acceso oportuno y utilización de los servicios requeridos, el acceso a los insumos de los medicamentos. La organización del sistema, donde quiero ver algunas características de los modelos de atención, cuáles son las posibilidades de la planeación y cuál es la posibilidad de actuar sobre los determinantes o la determinación social. Y finalmente vamos a ver el financiamiento del sistema y su administración. Ahí vamos a ver el fuente, recolección y administración del financiamiento, el pooling, que es, pongo el nombre en inglés porque la traducción en español es absolutamente inadecuada, es algo así como mancomunación, y esa palabra no existe. La equidad y la igualdad y la transparencia, y sobre todo al final ver cuál es el impacto en condiciones de salud y de bienestar y en la dignidad humana. Bueno, entonces vamos a ir viendo tema por tema comparativamente.
Respecto a la concepción básica de los sistemas, aquí tenemos el SUS y aquí tenemos los seguros de salud, que son las dos grandes propuestas que en ese momento existen. Y yo diría, y todos probablemente coinciden conmigo, que lo que es lo hegemónico, lo dominante en este momento son los seguros de salud. Bueno, el primer tema, que es la garantía del derecho a la salud, eso para los sistemas únicos y públicos de salud es una premisa. O sea, se establecen para garantizar ese derecho a la salud. Eso no quiere decir que no haya problemas organizativos o de recursos para hacer la realidad, pero es una premisa. En el seguro de salud, y aquí aparece la primera diferencia, no necesariamente plantean la garantía del derecho a la salud. Es más, frecuentemente lo restringen, lo ignoran o la niegan. Y eso podemos decir que es una novedad, porque en el tiempo del posguerra todo el mundo estaba de acuerdo en el derecho a la salud. Pero a partir de los 90 se empieza a decir que, pues, no. Lo que hay que hacer más bien es orientar los sistemas de otra manera. ¿Cuál es la relación público-privada en los sistemas únicos de salud? Bueno, por naturaleza es pública. O sea, como su nombre lo indica, podríamos decir. Sin embargo, y también hay que tener eso presente, y lo que significa esas dificultades, es que puede haber relaciones contractuales con prestadores privados que pueden ser profesionistas en ejercicio liberal de la profesión o la empresa médica, o puede estar intermediado incluso por administradores de fondos. Bueno, la lógica de un seguro de salud es que haya una separación necesariamente entre lo que son las funciones de financiamiento y compra de servicios, la prestación de servicios y la regulación, donde en rigor estricto la regulación es lo que debería de corresponder al Estado. Y las otras funciones podrían ser, estar en manos de los privados. Si vemos a lo que es el administrador de fondos y financiador o comprador de servicios, bueno, en los SUS pues, son públicos, o eventualmente puede haber un sistema con pagadores, un pagador único que sea el fondo estatal, pero donde pueda haber prestación privada de los servicios. En el seguro de salud, típicamente, aunque eso varía de uno a otro seguro, son los administradores y compradores de servicios están en manos públicos y privados, pero en competencia. O sea, compiten para poder administrar los fondos y comprar los servicios, los privados y los públicos, sea eso a través de un mercado interno, que se entiende por el mercado interno que cada una de las instancias públicas compiten entre ellos, que es un paso primero para ir a la competencia externa. La regulación, y eso también es importante señalarlo, en los SUS la instancia reguladora es interna al sistema. Y en los seguros de salud, la instancia es externa y es pública. Bueno, aquí hay una crítica, a veces que dicen, pues, en cuanto sea una instancia interna, entonces hay conflicto de interés, porque el Estado regula sus propios servicios. Pero lo que no se dice cuando es una instancia externa, lo que no se dice generalmente es que es extremadamente difícil regular particularmente los servicios privados. Y si no se crea eso, que mira toda la
literatura norteamericana que hay al respecto. Bueno, respecto a la cobertura y acceso universal, lo que podemos decir es que primero tenemos lo que debemos entender como cobertura poblacional. Y ahí, ¿qué quiere decir? Que todo el mundo tiene una cobertura, que es diferente a lo que es la cobertura de servicios. Subrayo esto porque hay muy frecuentemente una confusión entre ambos conceptos. Cuando se dice cobertura universal de seguro de salud, lo que se está hablando, en el mejor de los casos, es de la cobertura poblacional, no hace referencia a lo que es la cobertura de los servicios de salud. Bueno, entonces el SUS, bueno, tiene cobertura poblacional por definición, porque es un sistema único público de salud, bueno, cubra toda la población sin que haga algo la población en principio, aunque luego hay que abrir eso en términos de acceso. En los seguros de salud, la universalidad se refiere a la cobertura poblacional, y eso es muy importante tenerlo presente, porque eso no quiere decir, no hace un juicio sobre qué se cubre. En realidad es que todo el mundo tiene en mano una póliza de seguro y ya. Si eso es para 2 aspirinas y una consulta, eso ya no entra al debate, para así decirlo. Pero que hay que decir que también hasta la fecha el seguro de salud que se ha tomado como ejemplo, que en América Latina los que han optado por eso en ningún caso han logrado la cobertura universal. Falta entre el 10 y el 20% según el caso. En México, siendo muy benévolo, falta cubrir el 20%. En Colombia y en Chile andan por el lado de entre 7 y 10% de la población que no tenga ninguna cobertura, a pesar de que sea obligatorio el seguro. Bueno, la cobertura de servicios en los SUS, en principio, la población tiene cobertura de todos los servicios existentes. Eso, desde luego, no quiere decir que no haya problemas como vamos a ver posteriormente, pero digamos, es un sistema único público de salud, los servicios que existen, pues se tiene acceso a ellos. En cambio, en los seguros de salud hay una definición y costeo de paquetes de servicio en función del costo-beneficio. Y suelen ser restringidos o amplios según el pago que realiza la persona, la familia. Y eso también es muy importante tenerlo presente, porque si se tiene yo di un ejemplo hace un rato, los servicios de salud a los cuales disponen los inscritos al Seguro Popular en México es el 11% de los servicios que se da a los que tienen un seguro de tipo laboral público en México. Bueno, eso entonces se relaciona mucho con el acceso a los servicios, porque de nuevo cobertura no es lo mismo de acceso y utilización. Ahí también hay que distinguirlo. Y en los SUS, en principio sí hay acceso a los servicios y medicamentos requeridos, pero, y es importante tenerlo presente, existen barreras geográficas, burocráticas y culturales que hay que trabajar sobre ellos. O sea, el hecho de que existan no quiere decir que son infranqueables. Sin embargo, en los seguros de salud, ahí depende estrictamente hablando de cuál es el diseño de los paquetes de salud. Aquí hay una diferencia, los paquetes básicos y los contratados con el pago de una prima mayor. Ahí sí, y generalmente en los paquetes se tienen
copagos de distinto tipo, coaseguro, copago para medicamentos, etcétera, etcétera. Y ahí existen barreras todavía económicas muy importantes. O sea, no son solamente las geográficas, burocráticas y culturales. Y creo que también eso es una diferencia importante, porque, digamos, tienen exactamente la misma problemática los SUS como los seguros, nada más que en el caso de los seguros se añaden la barrera, la persistencia de la barrera económica. Bueno, como ustedes entienden, eso yo no estoy haciendo no estoy especificando cada uno de los países por varias razones. Una razón es tiempo y por una segunda razón es que si nos metemos a ver todas las variantes no vamos a poder realmente destacar lo que es que me interesa destacar. Bueno, la organización del sistema, bueno, en primer lugar, yo pienso que el modelo de atención es importante y aquí tenemos también una diferencia que yo diría que es sustancial y definitiva en esa comparación. En los SUS tiende a ser integrado y escalonado sobre una base de educación, promoción y prevención. En cambio, en los seguros de salud, está centrado la atención en la atención a la persona. Porque el esquema del seguro el seguro es familiar o individual. Entonces está centrado en la persona. Y eso se fortalece mucho más, se profundiza con que los incentivos al desempeño están generalmente ligados a lo que es atención a la persona. O sea, por ejemplo, los incentivos de desempeño se dan en función de cuántos pacientes se vio en el día. Se da, por ejemplo, en cuáles fueron las cirugías utilizadas, pero no está en función de lo que es cuántas pláticas se hicieron colectivas para educación de la salud, tampoco se hace respecto a lo que es la atención de la comunidad, y como está centrado en la persona, entonces lo que son las acciones colectivas de salud pública, entonces generalmente lo que se tiene que hacer es tener una estructura paralela de seguridad sanitaria y salud pública y comunitaria. Doy un ejemplo. En México, todo lo que tiene que ver con esas primeras educación, promoción y prevención, tiene un presupuesto aparte del Seguro Popular que está dirigido a algo que se llama salud comunitaria. Y ahí está incluido todo lo que es vacunación, etcétera, etcétera. Pero en cuanto a los centros de salud, que es el primer nivel donde entra la gente, están dedicados principalmente a la atención a la persona. Entonces estas facultades o esas atenciones colectivas están dejadas a un lado. Bueno, obviamente eso se empeora mucho más cuando hay una competencia entre múltiples prestadores y múltiples administraciones de los fondos, porque ahí todo lo que es el tejido sanitario se disuelve, particularmente el tejido sanitario que tiene que ver con, vamos a decirlo rápido, con la salud pública. Y eso se ha además demostrado muy claramente, por ejemplo en Colombia, donde hubo un repunte muy importante de lo que eran las enfermedades ya controlados, como puede ser tuberculosis, como puede ser paludismo, etcétera, etcétera. Bueno, si estamos ante sistemas de salud que son sistemas
con deficiencias en términos de infraestructura, en términos de personal, que están desigualmente distribuidos. Desde luego que el tema de la planeación es muy importante. Es muy importante en el sentido de, bueno, si queremos ir remediando lo que son los temas y los problemas de los servicios de salud, bueno, tenemos que hacer un proceso de planeación. En los SUS, en principio, se puede hacer una planeación estratégica y nacional para un periodo de tiempo determinado, donde se puede fijar prioridades de mediano y largo plazo y se puede hacer una construcción desde abajo según necesidades de salud. Cuando digo eso, una construcción desde abajo en función de necesidades en salud, bueno, lo que quiero decir es que se puede decir, bueno, vamos a priorizar las regiones más abandonadas, vamos a dar prioridad a los pequeños municipios, etc. Y donde primero vamos a construir lo que es la base del sistema, o sea, el nivel de menor complejidad, y luego el para. En los seguros de salud, donde hay pluralidad de prestadores, dificulta enormemente lo que es la planeación estratégica. Y como se... No, ya voy mal. Como se prioriza la atención a la persona, entonces lo que se va a hacer es que los prestadores van a construir en función de lo que es la rentabilidad de esos servicios. Lo que quiere decir que hay muy pocas posibilidades de que se puedan hacer una planeación que construye el sistema con una visión estratégica. Y por eso, como dije, es una planeación de corto plazo con criterios financieros. Bueno, un tema muy discutido actualmente en todos los medios es la necesidad de actuar sobre los determinantes sociales y económicos, para decirlo de otra manera, la intersectorialidad que puede tener un sistema en un momento dado. Y si comparamos los dos tipos de sistemas, tenemos en los SUS, tenemos un ministro que forma parte del gabinete y donde generalmente, además, la política de salud forma parte de una política social integrada, lo que construye posibilidades importantes de poder tener esta intersectorialidad. Y ahí yo enfatizo mucho que generalmente la política de salud es parte de la política social, lo que incluso quiere decir que mucho de lo que tiene que ver con los determinantes sociales llamados ya está encargados otros ministerios de esto. En los seguros de salud, donde hay múltiples administradores y prestadores con prioridad de atención a la persona, esta posibilidad disminuye, porque en todo caso, vamos a decir que tienen tienen una exterioridad de lo que es los órganos integradores de políticas de los ministerios, y aunque aquí hay una paradoja, podemos decir, porque generalmente donde tenemos los seguros de salud, obedecen a una lógica que es la lógica predominante, vamos a decirlo así, económico-social. Pero, y en eso se inscribe la política de salud, pero la actuación de esas políticas son contrarias, dan efectos negativos para lo que son los determinantes sociales. Más pobreza, más desempleo, etcétera, ¿no?
financiamiento de administración del sistema. En los SUS, en principio, la fuente de financiamiento son recursos públicos, que pueden, que son de orden fiscal, que vienen de distintos impuestos. Hay que decir que esa forma de financiar los sistemas tiene una fragilidad, en el sentido que están expuestos a lo que son las pugnas distributivas entre distintos ministerios. O sea, pueden decir, bueno, nuestra prioridad es educación, entonces quitamos la salud. Pero también cuando hay crisis o problemas económicas, también es más probable que este tipo de financiamiento sea expuesto a las fluctuaciones de los ingresos, que es un tema que hay que tenerlo presente. O sea, es así, pero hay que saber que así es, porque eso nos da algunas posibilidades de encontrar, de poder tener estrategias frente a eso. En los seguros de salud, podemos decir que son varios tipos de financiamiento y todos son muy complejos. O sea, el sistema colombiano, por ejemplo, lo que está pasando, aparte de que está quebrado, en ese momento está quebrado y ya todo el mundo reconoció que quebró. Comenzando por el gobierno hasta todos los demás. Quebró, o sea, ya no hay dinero. Pero tampoco han logrado de ninguna manera poder trasladar lo que es el financiamiento a la demanda, o sea, darle a los pacientes el dinero para que compran donde ellos quieran, que se supone que es la condición primaria para la competencia. Según los expertos del Banco Mundial, para que no haya sesgo en eso, solamente han logrado un 20% de pago a la demanda. Y hay varios tipos de que puede haber un fondo único, puede haber múltiples administradores y pagadores, etcétera, etcétera. De tal manera que todos los países tienen, o sea, México tiene un sistema, Colombia tiene otro sistema, que es el que está quebrado, Chile tiene otro sistema, entonces ahí hay muchas variantes en eso. Bueno, uno de los temas, como dije, que es muy discutido es el grado de pooling de fondos y riesgos. En el SUS, o sea, hay una paradoja en eso, por eso yo digo que es muy importante que digamos, sabemos de qué estamos hablando, porque se supone que una de las grandes virtudes del seguro de salud es que tiene un alto grado de pooling. Un sistema único tiene pooling total, o sea, no hay problema en eso, porque todos los recursos van al sistema único. Mientras que en los sistemas de seguro se tiene que ver que los fondos sean, que los administradores tengan de suficiente público, para así decirlo, para que no un caso de enfermedad cara los quiebra, etcétera, etcétera. También lo que es evidente es que los seguros de salud requieren necesariamente de un sistema de compensación, o sea, porque si hay prestación libre de que uno puede elegir su prestador, pues en un momento dado habría que ver cómo se hace ese equilibrio. Y eso también ha generado altísimos costos de transacción. El gasto de bolsillo en los sistemas SUS en principio es bajo, pero sigue habiendo, en cuanto que haya esos distintos tipos de obstáculos, que no hay servicios cercanos, etcétera, pues puede haber un gasto de bolsillo importante. Para no hablar del tema, que es un tema muy importante, la introducción de los planes privados en salud dentro de los sistemas que son sistema único.
El gasto de bolsillo en los seguros de salud es variable según la cobertura que tiene cada uno de los seguros. Pero en todos casos podemos decir que es típico que tengan copagos en prácticamente todo. Bueno, el tema de contención de costos y de eficiencia también es un tema muy discutido y que se supone que los seguros de salud serían muy buenos para eso. Lo que yo diría es que una parte de cómo se puede lograr una contención de costos y incrementar la eficiencia en los SUS, a mí me parece que ahí es un tema de regulación de lo que es la tecnología, los insumos de los medicamentos. Porque una parte de los altos costos tiene que ver precisamente con una introducción muy poco razonable de lo que es la tecnología y los nuevos medicamentos. Yo creo que ahí tiene que haber una regulación muy estricta en el sentido de que hay que ver que no se deja explotar esos costos. Y ahí sí hay que combatir toda una idea, que es la idea promovida por todos los medios, de que la buena medicina es el que tiene la última tecnología, los últimos medicamentos siempre son mejores que los anteriores, y eso en realidad es una ilusión y es una mentira. Los seguros de salud tienen más dificultades porque es una regulación muy difícil de hacer desde fuera de lo que son costos y eficiencia, entre otras cosas porque es una lógica distinta, es una lógica donde yo logro que me pagan mejor si yo hago determinado tipo de intervenciones. La equidad y la igualdad, si estamos hablando de los sistemas únicos de salud puros, es en principio alto si entendemos por igualdad, acceso igual a los servicios requeridos ante la misma necesidad. Mientras que en los seguros de salud, la inequidad hay una inequidad importante según la condición socioeconómica del asegurado y su familia. La transparencia, bueno, en los sistemas únicos de salud está sujeta a las reglas de fiscalización de los recursos públicos. Eso no ocurre así en los sistemas de seguros porque están involucrados múltiples transacciones que hay donde incluso una parte es privada, donde se puede argumentar que como son contratos privados no son fiscalizables por parte del sector público. La regulación en ese caso es interna, como habíamos dicho, y en el caso de los seguros de salud es interna, externa, en el sentido que la parte pública es interna y externa. Y hay mucha dificultad para poder hacer esta regulación. O sea, es impresionante la capacidad que tienen los seguros privados de inventar formas de no cumplir con lo que no está asegurado. Bueno, vamos a hacer un resumen muy rápido para que podamos abrir luego esta discusión. O sea, la intención de esta exposición es de alguna manera contrastar qué es un sistema único de salud, qué ventajas tiene, qué son los seguros de salud, qué ventajas tienen, para que podemos pensar más claramente una u otra alternativa. Desde luego que en la realidad están mezclados, pero en todo caso es importante tener claro qué significa cada uno de ellos. Bueno, ¿cuáles son los resultados y problemas de los seguros de salud? Como yo ya había dicho, en América Latina no ha logrado cobertura universal en ninguno de los casos.
Y hay un problema fuerte de lo que se llama selección adversa y riesgo moral. Selección adversa, o sea, que la gente no toma su seguro porque dicen yo no necesito. Y el riesgo moral es la exclusión de los que no son buenos objetos para el aseguramiento. Hay una confusión muy importante en todos los discursos entre lo que es la cobertura poblacional y la cobertura de servicios. Si eso no se distingue, no sabemos de qué estamos hablando. Hay paquetes de servicios diferenciados según el tipo de seguro. O sea, hay paquetes básicos, hay paquetes intermedios, hay paquetes ampliados, hay paquetes súper buenos, y eso va a costa de lo que es la igualdad y la equidad. El acceso y utilización de los servicios no está garantizada y es claramente inequitativa. Hay una nueva estratificación de inclusión e exclusión. Eso particularmente se ve en el caso colombiano, donde los más pobres están incluidos a través de un mecanismo que tienen, pero los que ganan 5 centavos más ya están excluidos. Y los cupos de esos sistemas están predichos, van a ser tantos en cada uno de los municipios. Entonces hay inclusión e exclusión de un nuevo tipo. Los gastos de bolsillo son relativamente altos por los copagos por los servicios excluidos, porque por ejemplo en el caso mexicano, lo que no está incluido en el paquete de servicios del Seguro Popular se paga íntegramente por parte del paciente. Y ahí también entonces tenemos que la gente consigue seguros complementarios, y eso ya es parte de algunos de los sistemas, o sea, el seguro complementario ya está previsto. Por ejemplo, podemos hacer el gasto del bolsillo en México, de los que tienen el Seguro Popular. Por cada peso de gasto de bolsillo que ponen los asegurados del Seguro Popular, el Seguro Popular pone 95 centavos. O sea, el gasto de bolsillo es mayor en volumen que lo que se gasta. Se gasta oficialmente, porque tampoco se gasta, pero digamos, no vamos a ser quisquillosos en eso. Hay generalmente un debilitamiento de salud pública, de seguridad sanitaria, por las razones que yo dije. Es muy difícil hacer vigilancia epidemiológica cuando tienes muchos prestadores, porque es muy difícil que te reportan. Entonces eso te viene para abajo. Y hay una política alineada con el paradigma neoclásico neoliberal, pero estos funcionan negativamente como determinantes sociales y económicos negativos. O sea, mayor desempleo, menos educación, etcétera, etcétera, etcétera. Que ya no voy a entrar en esa discusión. En segundo lugar, ha habido un incremento del gasto público en todos los casos. A veces importante, 2% del Producto Interno Bruto en Colombia, por ejemplo. Pero tienen muy altos costos de transacción estos seguros, o sea, este pago entre distintas instancias pues, resulta muy costoso. Y prácticamente todo el incremento de los recursos públicos han ido a los privados directamente, y mucho ha desaparecido en la corrupción, porque es difícil controlar un sistema en sí. Los escándalos de corrupción en Colombia, los recomiendo que los vean porque son impresionantes. Hay una inequidad en recursos financieros y físicos según las condiciones socioeconómicas territoriales. Hay una crisis presupuestal, Colombia es el caso, y van hacia la reducción todavía mayor de los servicios. Hay una expansión de infraestructura con criterios financieros y de lucro.
hay una administración con criterios empresariales y hay una tercerización importante del empleo dentro de las instituciones de salud público, lo que ha llevado a un debilitamiento a los servicios públicos porque están expuestos, estrictamente hablando, a una competencia desleal, porque mientras que los servicios privados pueden tercerizar el empleo, donde pueden pagar por intervenciones, etcétera, etcétera, los servicios públicos no pueden hacer eso. Por añadido, en Colombia, primero el Fondo de Salud paga a los privados, y si es que sobra, pagan a los públicos. Entonces, el mayor deuda que hay en Colombia es con los prestadores privados, aunque también haya deuda con los prestadores públicos. Y eso en Colombia, por ejemplo, ha llevado a la destrucción de las instituciones públicas. Se han cerrado decenas y decenas y decenas de hospitales y se han destituido como más o menos el 70,000 trabajadores de la salud. Bueno, los resultados de los problemas de los SUS. Bueno, por lo que son las trayectorias de los SUS en América Latina, podemos decir que ha sido muy importante para su constitución. Desde Brasil hasta Bolivia ha sido la movilización social, aunque esta movilización social no necesariamente se ha mantenido a lo largo del tiempo. Y aquí pongo en rojo decisión política, porque la palabrita de voluntad política, pues yo puedo tener voluntad, pero como tengo otras prioridades, pues no lo hago. Entonces yo creo que eso, la decisión política es crucial. También generalmente ha estado dentro de un planteamiento de reconstrucción o construcción del Estado social y redistributivo. Si lo vemos en las constituciones, así ha sido. Por ejemplo, en las nuevas constituciones de Venezuela, Ecuador, Bolivia, lo que dice, en la Constitución hay una prohibición explícita de privatizar las instituciones públicas. Ha habido también un aumento de acceso y de utilización importante, mas no ha sido completo. Y eso también hay que tener presente. Ha habido una ampliación y fortalecimiento de servicios de baja y mediana complejidad, pero faltaba inicialmente infraestructura y personal, de tal manera que no podemos decir que ese problema está resuelto. Hay una cuestión laboral heredada que yo llamo de transposición de valores institucionales, que es cuando los intereses particulares prevalecen sobre los generales. Hay burocratismo, hay prestaciones compensatorias. Quiero decir, por ejemplo, en Bolivia, los trabajadores, los médicos trabajan 5 horas al día porque, pues, como no le pueden dar salario, le dieron horas libres. Y ese tipo de, o sea, como se puede entender, nos puede manejar un sistema de salud donde la gente trabaja un día o 5 horas al año. Hay una dependencia todavía muy importante por la diversidad de prestadores, porque en este esquema está incluido por la falta de infraestructura está incluido los prestadores privados. Hay un fortalecimiento en general de acciones anticipatorias y de seguridad sanitaria, precisamente porque puede estar integrado en el mismo sistema. Hay mayor capacidad de planeación estratégica y acciones sobre determinantes socioeconómicos. Bueno, lo que podemos decir es que, sea como fuera, en todos los casos, los SUS en América Latina siguen estando segmentados. Hay
en muchos casos está el Ministerio de Salud, siguen estando presentes la Seguridad Social, que es el caso, por ejemplo, en Venezuela, es el caso en Bolivia, y el sector privado está presente en todos. Son sistemas que todavía traen muy fuerte, no hablo de Brasil en tiene una herencia de las reformas neoliberales que se hicieron en esos países. Entonces tienen programas verticales, tienen seguros focalizados para algunos, o sea, son muy complejos esos sistemas. Y cómo se resuelven esas cosas tiene que ver con la relación entre la fuerza público y privado. Y también creo que es muy importante tener muy presente cuál es el papel de los seguros privados en cada uno de los sistemas. El financiamiento está regulado legalmente, pero es, como yo había dicho, sensible al ciclo económico. Tiene cierta fragilidad en la disputa distributiva y aún cuando es prioritario salud, en algunos estados de pobreza absoluta, como puede ser el caso de Bolivia, no, a pesar de que es prioridad, no se puede financiar los servicios. Hay dificultades de la descentralización en todos los casos, sea la existente como el caso de Ecuador y Bolivia, o la nueva descentralización, por ejemplo, en Brasil. O sea que la descentralización del sistema conllevó nuevos problemas que no se tenían anteriormente. Y otro tipo de problema es la construcción de programas paralelos y la integración del SUS. Por ejemplo, muy importantemente en Venezuela, lo que tenemos es, por una parte, Barrio Adentro, que es el sistema único de salud, que no es único para nada, porque tenemos también lo que es el sistema de seguridad social, el sistema público, y no se han podido ensamblar. Entonces eso, desde luego, tenemos dos sistemas paralelos que no nos permiten. Entonces ya estamos llegando al final de esta exposición. Yo nada más quiero rápidamente decir algo que es para garantizar el derecho a la salud y la cobertura universal en salud. Vamos a verlo. En primer lugar, a mí me parece que se requiere de un pacto social por una política social amplia y redistributiva. Sin eso es muy difícil de avanzar. En segundo lugar, se requiere construir la participación popular plena, porque los sistemas de salud tienen que ser defendidos desde abajo. Es mucho más difícil nada más defenderlo desde arriba. También hay que garantizar, yo estoy hablando de mi propia experiencia, entonces, un gran acuerdo institucional de las instituciones públicas donde el interés general, la salud de la población, prevalezca sobre los intereses particulares. Hay que hacer un incremento programado sostenido de recursos públicos, hay que hacer una inversión planificada en infraestructura de salud con máxima prioridad para los subservidos. Hay que construir desde abajo hacia arriba, hay que eliminar el gasto superfluo, que lo hay en todos los sistemas, y a veces, escandalosamente, en los salarios, en los privilegios, los coches, etcétera, etcétera, y en la corrupción, creo que se está yendo mucho dinero, prácticamente todos los sistemas de salud. Hay que hacer una innovación institucional sobre la base de su fortalecimiento, la transparencia, la alineación de los procesos de atención y administrativos. Y hay, desde luego, que crear una nueva cultura institucional.
no podemos estar jaloneando con esos intereses. Por su atención, muito obrigada. Bueno, muchísimas gracias a la doctora Laurel por esa excelente presentación que nos ha permitido pasearnos por los dos grandes modelos que se vienen proponiendo para lograr la universalidad en salud. Creo que es fundamental. Queremos señalar que en estos momentos tenemos más de 300 conexiones de más. Tenemos registrados 20 países. Un saludo desde el ISAG a esas personas, y una buena cantidad de esas conexiones son conexiones colectivas, son conexiones en donde hay aulas dedicadas en escuelas de salud pública, en departamentos de medicina social, dedicadas a escuchar y participar en esta conferencia. Muchísimas gracias a todos ustedes por su participación y esperamos que la tecnología nos haya permitido llegar adecuadamente a ustedes. Por supuesto, también un saludo a la distinguida audiencia que nos acompaña en la mañana de hoy. Vamos a entrar entonces, Cristina, en la fase de preguntas de respuesta. Hasta ahora hemos recibido una docena de preguntas. Yo las he organizado hasta ahora en 4 bloques. Un primer bloque, las preguntas que tienen que ver, fueron las primeras que llegaron con el tema de recursos humanos. Hay una pregunta que viene de la Escuela Politécnica de Salud de Fiocruz, que dice: ¿cómo es posible pensar y lograr cobertura universal sin tomar en cuenta los temas relacionados a la formación y a la gestión de recursos humanos, sobre todo en un mundo en el que la lógica mercantil se ha apropiado de la educación? ¿Cómo es posible entonces tener profesionales y técnicos formados adecuadamente cuando su lógica de formación es fundamentalmente de carácter mercantil? Muchas gracias, Ana Beatriz, por esa interesante pregunta. Y en ese mismo orden de ideas, el doctor Temporao hace un comentario que él debe haberlo vivido con fuerza en su experiencia ministerial, y es todo lo que tiene que ver con el compromiso y la participación de la corporación médica. ¿Es posible lograr hacer transformaciones profundas de los sistemas de salud sin tomar en cuenta, sin considerar y sin tener el compromiso de la corporación médica? Y una tercera que viene también de Brasil nos pide que comente el tema de la privatización de los hospitales, privatización que usualmente va acompañada de precarización de los servicios, y eso tiene un impacto bastante negativo en la formación de los profesionales. En ese sentido, esas 3 preguntas de alguna forma nos plantean el tema de la cobertura universal y los profesionales, los técnicos, las personas necesarias para ello. Adelante con este primer bloque. ¿Ya me escuchan? Sí. Bueno, miren, yo creo que efectivamente en la cotidianidad de los servicios de salud, el tema de los recursos humanos, como se dice, es un tema muy importante. Y creo que lo que me preguntan tiene que ver precisamente con las distintas facetas de esta problemática. Yo creo que ha habido, desde hace tiempos, como yo lo he señalado a lo largo de la exposición, se ha desvirtuado lo que es la lógica de la institución pública, en muchas ocasiones porque lo que era, vamos a decirlo, un compromiso con la institución y con los que se atienden la institución ha ido desapareciendo. O sea, es lo que yo llamo como el trastocamiento de los valores institucionales. Y yo creo que hay que trabajar muy fuertemente
sobre ese tema. A lo mejor es uno de los temas más importantes. Y creo que está bien señalado lo que dicen, bueno, cómo va a funcionar las instituciones de salud si la formación y educación tiene una lógica económica. O sea, si ustedes ven cómo se distribuyen los médicos, por ejemplo, entre las especialidades, bueno, es evidente que hay un incentivo muy fuerte económico porque la subespecialidad no solamente da más dinero, sino además permite hacer un cierto chantaje que lo vivimos creo que fue en Bolivia, donde los anestesiólogos dijeron que no es una subespecialidad, dijeron, pero nosotros hacemos huelga y no vamos y nos duplican el salario. Lo que obviamente inmovilizó todo el sistema de salud, o por lo menos todo lo que tiene que ver con cirugía, etc. Entonces yo sí creo ahí que hay que hacer un esfuerzo en ese sentido. Y es sobre todo, a mi modo de ver, es una lucha política e ideológica, en el sentido que pues hay que, eso no se hace fácil ni es de la noche a la mañana, pero ese tema es un tema muy importante, porque si no hay un gran acuerdo institucional, como yo lo llamé, pues es muy difícil que se pueda mejorar lo que son las instituciones. La precarización con la privatización de los hospitales, la precarización de la formación, efectivamente, porque si un hospital privado está funcionando esencialmente con médicos privados que no están en tiempo completo en los hospitales, bueno, tampoco hay una enseñanza en esos hospitales que permiten de que haya una formación sistemática de los profesionales. Muchas gracias, Cristina. Aquí hay dos preguntas que vienen de Centroamérica y le piden a Cristina que comente el caso de Costa Rica. Dice la pregunta, por favor, comente sobre Costa Rica, que tiene cobertura universal e indicadores de salud por encima del promedio y tiene un sistema basado en el aseguramiento. La otra pregunta es más o menos parecido, creo que es importante abordar ese tema. Bueno, miren, el tema de Costa Rica es un tema muy particular porque Costa Rica efectivamente pasó a un sistema de aseguramiento, pero lo que es relevante en ese caso es que Costa Rica tenía cobertura universal antes de que se pasara al nuevo sistema y hay una serie de problemas en el nuevo sistema porque presta los servicios lo que era la Seguridad Social y el financiador, quien tiene control sobre los recursos es el Ministerio de Salud. Pero digamos, no podemos decir que es un sistema exitoso de aseguramiento porque esa cobertura casi universal ya existía antes de que se hiciera esta reforma. Hay algunas preguntas que tienen que ver con aspectos financieros, otras que tienen que ver con aspectos políticos. Voy a asumir en estos momentos básicamente las que tienen que ver con lo financiero. Nos dicen desde el CEBES que comentes la presencia creciente de aseguradores privados en América Latina y sobre todo ese proceso por medio del cual ese sector privado captura fondos públicos de distintas maneras. Hay una pregunta parecida, esta viene de Venezuela, donde nos dicen, acá hay muchísimos subsidios cruzados que van del presupuesto público a aseguradoras y clínicas, convirtiéndose el sector público en un elemento que fortalece y favorece el sector privado. Creo que ese tema es importante abordar. Adelante, Cristina. Miren, yo creo que uno de los grandes temas actualmente, efectivamente, es una especie de contradicción que originalmente era exterior al modelo, pero que se ha internalizado en el modelo, que es el siguiente. Cuando uno habla de acceso universal
a los servicios requeridos y con una explicitación del derecho a la salud, en presencia de instituciones públicas insuficientemente desarrolladas. En ese momento tenemos una contradicción interna en el sentido de que para poder cumplir con el derecho a la salud, la institución pública compra al sector privado. Y ahí entra una transferencia muy importante de recursos públicos hacia el sector privado. Y en esos términos también creo que tenemos un fenómeno que es un fenómeno promovido y fortalecido a través de los medios y que tiene que ver con el imaginario social respecto a qué es, por una parte, la buena medicina y qué es lo que da cierto estatus social. El fenómeno de que se compra planes de salud de una cobertura muy pequeña, siempre se tiene la posibilidad de ir luego al sistema público, pero yo puedo presentarme como yo tengo un plano de salud y eso es parte del estatus social que ha sido promovido de esta manera. Eso a lo mejor es el tema menos importante. Yo quiero retomar lo que se habló anteriormente, que no estábamos al aire, que es el tema de que hay en ocasiones y cada día más frecuentemente los sindicatos están negociando planes de salud privados. Y eso desde luego significa que no hay los cuerpos que deben estar defendiendo el sistema único, no lo están defendiendo. Yo creo que ese fenómeno es muy variable, porque yo les puedo decir en México, a pesar de que trataron de introducir los planes privados, no lograron penetrar y hasta la fecha no más que el 4% de la población tiene planes privados. Entonces, digamos, depende también cómo está funcionando el sistema público. Y eso en Europa es absolutamente claro. O sea, ahí no se compra planes privados porque pues, si se tienen los sistemas públicos, ¿para qué quiero el privado? ¿No? Entonces ahí hay un tema de nuevo muy fuerte que tiene que ver con el fortalecimiento del sistema público para que eso no siga adelante. Y desde luego que es muy desafortunado que el sistema, que hay una transferencia grande de fondos públicos a los privados. Entonces eso yo creo que hay que tenerlo muy presente y hay que observarlo y hay que pensar cómo eso en cada caso puede. Ahora tenemos un bloque, Cristina, de preguntas más de tipo político. Sulamis Daín, aquí presente, nos hace una pregunta que leo textualmente. Ella dice, ¿cuáles son las oportunidades de avance real de los sistemas únicos y universales? No como modelos ideales, sino como sistemas concretos en territorios que están ocupados por los seguros de salud. En esa misma perspectiva, yo diría que hay una pregunta que viene de Colombia, que nos dice, comente un poco el tema de las relaciones de poder y la configuración real del derecho a la salud por la confrontación entre sistemas universales y aseguramiento. Acá Paulo Bus nos hace un comentario donde dice, en estos momentos los sistemas de salud basados en el derecho tienen que confrontar serias crisis económicas, importantes endeudamientos públicos producidos por el capital financiero, pero que se convierten en una restricción para el avance. Y una última que nos plantea, no, esta es más referida a movimientos sociales, pasemos a esta y
y vamos luego a otro bloque. Bueno, miren, yo creo que la pregunta, ¿cuáles son las perspectivas reales? Yo creo que esa es una pregunta que no se puede responder en abstracto. O sea, es una pregunta que se tiene que, la respuesta hay que irlo construyendo en cada país. O sea, eso no hay una fórmula mágica que puede resolver esa pregunta. Y yo creo que eso tiene que ver con algunos de los temas que yo planteé, que tiene que ver con tiene que haber un pacto social en ese respecto, porque tiene que haber una redistribución de recursos para que esto pueda ocurrir, tiene que haber un pacto institucional, cómo se hace eso, cómo se pacta con los médicos, con los etcétera. Yo creo que esa pregunta no se puede responder más que en concreto. Lo que yo traté de hacer en mi exposición es hacer como una especie de, vamos a hacer, tipología y cuáles son las características de uno y otro sistema. Donde creo que lo que yo quería resaltar es que las posibilidades de hacer cumplir el derecho a la salud son mayores en los sistemas universales, los SUS, que con los seguros de salud, tal como se presentan en América Latina, porque yo les diría que lo que son los seguros públicos en países europeos tiene características que no tienen nada que ver con lo que tienen como son los seguros de salud que se están introduciendo como la propuesta hegemónica en ese momento. O sea, son totalmente, por ejemplo, Suecia, donde todo el mundo tiene acceso a los servicios de salud, es un seguro. La cuestión es que ese seguro nadie lo tiene en la mano nunca, pero uno sabe que uno está asegurada, pero en principio es un sistema único de salud. Nada más que ahí está la figura de aseguramiento por el medio. Yo creo que la pregunta de Paulo es una pregunta interesante, pero yo lo formularía un tanto distinto. Yo creo que el tema de lo que está pasando en Europa en ese momento es un tema que era relativamente predecible ya desde 2008. Porque lo que ocurrió ahí fue que la gran crisis financiera bancaria, entonces lo que les recomendaron a los países europeos, a los Estados Unidos, era que hicieran una economía anticíclica, o sea, que estimularan el empleo, la demanda, etc. Y a los 4 años les dicen, ¿saben qué? Ustedes tienen un endeudamiento muy alto, entonces tienen que aplicar reglas de austeridad. Entonces uno dice, bueno, tiene que haber reglas de austeridad una vez rescatados los bancos, ¿o de qué se trata? Yo creo, eso es mi opinión, muy personal, que aprovecharon la oportunidad de destruir lo que queda, o tratar de destruir, porque no está lista esa historia todavía, de destruir lo que eran los estados sociales europeos. O sea, porque si uno ve cómo estaba el endeudamiento anterior a la crisis de 2008, los sobreendeudados eran 2. Los Estados Unidos e Inglaterra, que tienen una característica interesante, que es que ellos tienen soberanía monetaria, lo que no tienen los países europeos. Entonces, pues, aplicaron la receta que nosotros hemos sufrido y que nosotros además sabemos otra cosa, eso no resuelve los problemas, o sea, eso está ahí. Entonces yo creo que no confundamos lo que es una crisis real y lo que es una crisis
donde se obliga a los países a aplicar un determinado esquema económico, porque los que tienen el decir en esos casos dicen que eso es lo que tienen que hacer. Pero eso fue un movimiento doble. O sea, primero dijeron política económica anticíclica y para ellos se endeudaron y luego dicen, bueno, ¿y ustedes por qué tienen deudas tan grandes? Entonces recórtanlos. Cristina, aquí hay algunas preguntas. Paulo Amarante nos hace una pregunta doble, una que tiene correlato en 3 preguntas más, y es la relevancia que tiene para este tema la participación y el control social. Hay otra que también dice cuál sería el papel de los movimientos y las organizaciones sociales en la construcción de estos sistemas universales de salud. Hay otra que plantea un tema, no dice de qué país viene Edgar, pero pregunta cómo se incorporaría el tema de la interculturalidad a los sistemas universales de salud. Y Félix plantea la vinculación no solo de movimientos sociales, sino los movimientos de reforma urbana y todo lo que tiene que ver con el tema de la salud urbana con los de la reforma sanitaria, que pareciera que están divorciados, señala él. De acuerdo. Luego hay una que hace Paulo también, pero que no tiene relación con este bloque, pero que por su importancia la menciono. Dice Pablo, coméntanos un poco, por favor, sobre por qué determinación social y no determinantes. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué determinante? ¿Es determinante o determinación social? Bueno, yo creo, y creo que también se puede demostrar, de que la participación popular para la construcción de los sistemas únicos de salud es sumamente importante. Y se le voy a decir de una manera distinta. Yo creo que los sistemas universales de salud europeos, por ejemplo, es gracias a la participación particularmente en grupos de la población organizados, muy particularmente en aquella etapa de los sindicatos. Y a ese yo no coincido en el sentido de que hay weberianos o bismarckianos. Yo creo que aún donde los sindicatos fueron la fuerza principal, no se establecieron sistemas bismarckianos, o sea, en el sentido de que nada más era seguridad social para los organizados. Sino, por ejemplo, si toman todo lo que es la socialdemocracia nórdica, nada que ver con la que hoy existe, ellos fueron los que hicieron los sistemas universales de salud. ¿Y cuál era su base social? Los sindicatos. Si ustedes miran a España, ¿cuál fue el proceso en España? Pues ellos trataron de hacer un sistema de aseguramiento con el PP y no pudieron. Eso ya estoy hablando después del pacto de Moncloa. No lo pudieron hacer, hicieron un sistema único de salud donde las fuerzas organizadas jugaron un papel muy importante. Entonces yo creo que la participación y el control social son sumamente importantes. ¿Bajo qué forma se presenta esa participación popular? Pues es diferente en los diferentes países. Yo les puedo decir que en ese momento, que no son los portadores de la idea del sistema único de salud, en Bolivia son los movimientos populares, no son los partidos y tampoco son los sindicatos. Es más, en ese momento en Bolivia quienes están oponiéndose, yo no sé si eso cambió, pero por lo menos hace un año era así, eran los sindicalizados. Y cuando uno lo rasca un poquito más, resulta que esos sindicalizados eran los trabajadores del sector público.
Y ellos no querían que su caja o su sistema de seguridad social desapareciera. No tanto porque era tanto mejor, sino porque eso era un coto de poder muy importante de esos sindicatos. Entonces, en esos términos, digamos, de nuevo, la participación social sí es importante, y por tanto también yo quiero decir una cosa antes, cuando tengo la oportunidad, es que cuando se dice que hay que hacer, tiene que convertirse en una política de Estado, y con eso se quiere decir que tiene que haber un pacto arriba entre los partidos para que eso sea. Yo creo que erramos el camino, porque si no tenemos el apoyo abajo, o sea, un acuerdo cupular no puede ser una política de Estado, porque la política de Estado, a mi entender, eso es un debate, es que algo se convierte en una política de Estado cuando hay un amplio acuerdo social al respecto. Yo les quiero decir, está en el poder la derecha en Suecia y no han podido desmontar, han desmontado partes del Estado de Bienestar, pero el centro no lo han podido desmontar. ¿Por qué? Porque hay un amplio consenso social de que eso tiene que ser así. Entonces, en esos términos, yo creo que cuidado con las políticas de Estados que son acuerdos arriba. Hay que tener un acuerdo abajo, porque eso es lo que sostienen las instituciones. El tema de la reforma urbana, miren, yo creo que, yo insisto, y también lo dije en la mañana, yo creo que no pensemos de que el sector salud organiza todo el resto de la política social. Lo que tiene que estar es en sintonía con las otras políticas sociales, con la reforma urbana, con lo que son las políticas ambientales, lo que son las políticas alimenticias, etcétera, etcétera, la educativa, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que seamos un poquito más, no tan prepotentes, vamos a decirlo, y decirnos, bueno, nosotros somos parte de lo que nosotros nos inscribimos, y tenemos que pensar también cómo nos inscribimos en una política social con objetivos transversales y compartidos por los gobiernos. Cristina, aquí hay algunas preguntas que tienen que ver con lo que en algunos países se llama el complejo médico industrial o el complejo industrial económico de la salud. Una es puntual, viene de Gonzalo Moyano en Argentina, dice, ¿cuál sería la importancia para la construcción de sistemas universales de la salud de producción pública de medicamentos y de promoción de la investigación en los sistemas universales? Hay otra que dice, comente por favor la importancia creciente de la salud en el espacio de la economía. Yo creo que esa nos ubica en un terreno importante, así que adelante. Mire, yo creo que si queremos ir más allá de ese debate que tenemos entre los dos modelos, yo creo que en el fondo está, detrás de eso, está que el ámbito de la salud es un ámbito muy importante en las economías. O sea, va desde el 6% del Producto Interno Bruto hasta el 18% del Producto Interno Bruto en los Estados Unidos. Entonces, en una época cuando hay muchas dificultades para encontrar áreas que permiten generar ganancias, plusvalía, permite producir ganancias, ese ámbito es muy apetitoso para la inversión. Y
en un momento dado parece ser, en un momento dado había un dicho que decía, no, la salud es demasiado importante para dejarlo a los médicos. Y ahora lo que parece decirse es, la salud es demasiado importante para dejarlo al Estado. O sea que tiene que pasar a los privados. Claro, si yo puedo entrar en un sector de la economía donde está manejándose entre 6 y el 18% del Producto Interno Bruto, pues es... Y por eso también en los nuevos acuerdos de libre comercio, la libre movilidad de las aseguradoras, por ejemplo, y de la prestación de servicios, juegan un papel muy importante. Y entonces, en esos términos, yo creo que habría que ver que eso es lo que está detrás de la entrada en esos ámbitos. O sea, en una situación donde hay una dificultad grande para generar ganancias que no sean puramente especulativas, que como han sido con el capital financiero. Entonces yo creo que el término de la entrada en el ámbito de la salud es una entrada muy importante. Sin embargo, también eso tiene un límite muy importante, que yo creo que se ilustró muy bien con la reforma que intentó Obama. Primero lo intentó Clinton y luego Obama. ¿Cuál era el problema de fondo económico en eso? Era que los costos de los seguros de salud incrementaban muchísimo el costo de los productos de los Estados Unidos. En un momento dado, yo no sé cómo es ahora, en un coche de la Ford, yo ya no sé quién compró la Ford, si es, o sea, no sé, pero en un momento dado, no hace mucho, el costo del seguro de salud en un coche Ford era el doble del costo del acero en ese mismo coche. Entonces, inicialmente lo que intentó los Estados Unidos cuando se firmaron el libre comercio era acusar a Canadá y México cuando se hizo el NAFTA, diciendo que Canadá tenía que quitar su seguro de salud porque eso era competencia desleal. Y lo llevaron al cuerpo de negociación y de arbitraje. No lograron en eso. Pero entonces ya hicieron al revés. Ya están entrando los seguros privados a Canadá. Entonces, lo que quería hacer Obama era también hacer más competitivo la industria. Ninguna economía aguanta dedicar el 18 al 19% de su producto en puros servicios médicos. Y ahí, para que los que dicen que los seguros hacen contención de costos, que se voltea a ver el gran ejemplo de estos seguros que son los Estados Unidos. No hay contención ninguno de costos. Durante varios años crecía en 1% anualmente el costo de salud en los Estados Unidos. Entonces, yo creo que respecto a la producción nacional de medicamentos, etc., también creo que eso en cada país se tiene que construir. O sea, yo les puedo dar el ejemplo. Brasil están produciendo muchas cosas externamente. En México nos desmontaron absolutamente toda la producción que tenemos de vacunas, de medicamentos, etc. En ese momento, entrar a tratar de suplir eso con producción pública tiene sus muy grandes problemas. Se pueden entrar a hacer, por ejemplo, soluciones que nos gastamos el 15% de los presupuestos de salud en eso, pues eso lo podemos hacer un problema. Pero las cosas más complejas no. Entonces, de nuevo, la respuesta a esta pregunta, en principio es mucho mejor que haya una producción pública, pero no es tan fácil de lograrlos en condiciones competitivas si no se tiene la infraestructura.
Bueno, Cristina, hay muchas, no preguntas, sino comentarios, hay muchas felicitaciones, hay muchas preguntas de si puedes ir a dar esa conferencia a otros países, hay la pregunta de si esta presentación va a estar disponible. Yo diría la respuesta es sí, no solo la presentación en PowerPoint, sino un documento que ha preparado la doctora Laurel, que a partir de mañana va a estar colocada en la página web del instituto y que va a estar disponible, por supuesto, para todos ustedes. Pero hay dos preguntas que nos llevan al terreno de lo internacional. Una de ellas de Ana Costa nos dice que por favor comentes sobre cómo pareciera que en el sistema de Naciones Unidas se ha ido metiendo el interés del aseguramiento. Cómo hacer para impulsar sistemas universales cuando esos intereses, los del aseguramiento, pareciera que están copando a los organismos internacionales. Y además pregunta si hay movimientos contrahegemónicos que estén desarrollando versiones diferentes ante esta situación. Miren, yo creo que efectivamente hay una introducción muy fuerte de toda la idea del aseguramiento dentro de los organismos de las Naciones Unidas, particularmente el OMS y también el OPESA, aunque cuando preguntan si hay movimientos contrahegemónicos, yo diría que en América Latina hemos logrado en cierta medida controlar a lo que son nuestro organismo continental, que es la OPS, porque ahí hay una, por lo que se ha hecho a través de las organizaciones nuestras, se ha podido controlar eso hasta cierto punto. Bueno, miren, yo creo que aquí están jugando muchos temas simultáneamente. Si uno ve históricamente cómo viene esa idea del seguro, del aseguramiento universal, yo diría que va muy ligado a lo que fue la segunda reforma del Estado, que ocurre más o menos ahí por finales, los últimos años de los 90. Y ahí entra esa idea del aseguramiento universal como la forma de hacerlo. ¿Quién lo introduce y cómo lo hace? Es esencialmente el resto de, bueno, los organismos de Bretton Woods, o sea, el Fondo Monetario, junto con lo que es el Fondo Monetario Internacional, no directamente, pero también las grandes fundaciones, la Rockefeller, la Bill Gates, etc. Y lo hacen, yo diría, de varias maneras. Una primera manera es que ellos, sobre todo los organismos de Bretton Woods, particularmente el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco Mundial, tienen mucha capacidad de toma de decisiones sobre lo que van a hacer los países. Porque cuando hay problemas económicos, o aun cuando no lo tienen, los países dependen de los préstamos del Banco Mundial. Entonces ellos ponen, le prestamos y hacen tal y cual cosa. Y además tienen un ejército de asesores que entran y dicen que pues aquí hay que ser así, así, asado. Y además han acabado con bosques enteros imprimiendo documentos tras documento tras documento que hacen que son hegemónicos. Si a eso añadimos que la OMS en ese momento depende en 80% de su financiamiento, es externo a la OMS. ¿Quiénes son los grandes financiadores de la OMS? El Banco Mundial, las grandes fundaciones. Entonces tienen
tienen poca independencia respecto a estos organismos. Eso quiere decir que el personal de la OMS no tiene ninguna participación en esto. Yo diría que no. O sea, sí hay una corresponsabilidad. Yo no sé por convencimiento o porque comparten intereses con estos organismos, o por pragmatismo, diciendo, bueno, los que tienen el dinero, pues es el Banco Mundial, entonces vamos por esa vía. Lo que yo puedo decir como una defensa de la OMS y de la OPS es que sí han mantenido, por ejemplo, la idea del derecho a la salud. Sin embargo, cuando uno ve qué están proponiendo, resulta que están proponiendo los seguros de salud. O sea, si uno lee el documento de financiamiento de los servicios de salud, pues es un documento donde nunca se habla de la posibilidad de un sistema único, sino se habla de cómo se puede expandir los seguros. Entonces yo creo que ahí sí, efectivamente hay un tema donde yo diría que es un tema que es ideológico y es político y es económico, donde yo creo que, y lo vimos aquí en Brasil, cuando se hizo la conferencia sobre los determinantes sociales, la OMS no quería que se incluyera nada sobre la crisis. O sea, en una conferencia sobre los determinantes sociales, cuando no se quiere mencionar que está creciendo la pobreza, que está creciendo el desempleo, que están desmontando. Entonces, pues, ¿de qué se trata? Logramos a través de un cabildeo de las organizaciones de la sociedad civil, logramos que esto se incluyera. ¿Quiénes fueron? El People's Health Movement, ALAMES, CEBES, ¿quiénes más? Una organización de estudiantes, y logramos que este punto se incluyera, que ya era casi la CUT. Eso, la CUT, era una ofensa hacer un documento sobre determinantes sociales, no incluye nada de eso. Y además logramos una inclusión de una cosa más, que fue porque lo apoyamos, se cabildeó, ahora sí, no por parte de nosotros, también por parte de nosotros, o sea, los que nos agrupamos, que era que se incluyera del tema de patentes, porque eso tampoco estaba. O sea, nada que tenía que ver con la mercantilización de la salud estaba en ese documento. Entonces, ¿cuáles son las posibilidades? Yo creo que, pues, hay que, efectivamente, en ese momento parece ser que hay muchas posibilidades de que se hagan distintos tipos de acuerdos. Aquí yo creo que la UNASUR debe jugar un papel importante, pero hay que convencer a los gobiernos de UNASUR de que eso es necesario. Y yo creo que hay organizaciones de activistas de salud en distintas partes del mundo. Si ustedes nos preguntan por qué tenemos gente que nos está viendo en Vietnam, es porque ahí hay gente del People's Health Movement. Pero también hay lo que el People's Health Movement dice a los latinoamericanos es, por favor, exprésanse más directamente y no con tanta sofisticación intelectual. Gracias, Cristina. Bueno, en primer lugar quiero realmente disculparme con muchos de los presentes y de los participantes por internet, porque no va a ser posible culminar la gran cantidad de preguntas que tenemos. Yo haría una última, que hay 3 países y creo que es importante, nos viene de Forosalud Ecuador, nos viene también de El Salvador, y nos plantean si pudieras comentar la importancia de una reforma fiscal, de una reforma tributaria para la sostenibilidad y viabilidad de un sistema universal de salud. Sí, creo que es un tema central.
lo que yo les quiero decir al respecto, o sea, si se va a hacer un sistema único de salud que funcione, y si no funciona, no sirve, sí, se necesitan recursos. Sí. Generalmente eso pasa por una reforma fiscal. Pero habría que ver cuáles son las características de esa reforma fiscal. Yo les quiero decir, en los países donde se ha hecho los seguros de salud, o bien se ha hecho un cambio en el sentido que quien paga la prima o la contribución son los trabajadores. En Chile, por ejemplo, los únicos que pagan, contribuyen, son los trabajadores. Y en otros se ha hecho de tal manera que una parte se toma de recursos fiscales y otra parte se toma vía las contribuciones. ¿Cómo se ha financiado? Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir que eso quiere decir que hay un corrimiento en el pensamiento de quién debe de financiar qué cosa. Les puedo decir también, por otra parte, que los organismos internacionales les da lo mismo si sea un financiamiento fiscal o que sea por contribuciones. Eso ya dijeron que pues no podemos encontrar nada que dice que debe de ser fiscal y otro que diga que es mejor con contribuciones. Pero lo que está en el fondo de eso es qué tipo de reforma fiscal se hace. Yo les puedo decir que en México se quiere hacer una reforma fiscal para financiar un seguro de salud universal. ¿Y cómo se quiere hacer? A través del incremento de los impuestos indirectos, que es lo más regresivo que hay. Entonces, en un momento dado, las fuerzas progresistas se oponen a eso. Si además eso se monta sobre un sistema donde hay una corrupción galopante y donde los altos funcionarios cobran unos salarios estratosféricos, 100 veces mayor que el salario mínimo. Entonces, eso no tiene apoyo popular de que se haga este tipo de reforma fiscal. Yo creo que junto con la reforma fiscal tiene que ir una intención y un compromiso explícito de que se van a incrementar los recursos públicos porque se van a redistribuir. Y una parte de esos recursos se van a redistribuir mediante la prestación pública de los servicios, que es una redistribución de los ingresos. Entonces yo creo que también ese tema de la reforma fiscal, que yo sí creo que es necesario, o sea, digamos, es relativamente obvio. Si yo quiero tener un sistema público de salud funcionando, pues no puedo no poner los recursos, porque eso nomás no se puede. Pero hay que hacerlo bajo las condiciones donde efectivamente tenga un impacto claramente redistributivo. Y desde luego que hay que combatir a todo lo que se puede la corrupción, porque ahí se va cualquier cantidad de dinero. O sea, nosotros estamos calculando en México, no yo, que se nos va del orden de entre el 8 y el 15% del Producto Interno Bruto se va en corrupción. Pues deme esos recursos para salud y yo les haré un sistema de salud maravilloso. Pero yo creo que es evidente que hay necesidad de profundizar esta discusión, de abrir espacios. Lamentablemente el tiempo para la transmisión se ha acabado. Tenemos, disculpas, realmente muchísimas preguntas interesantes en la mano. Ponemos a disposición de ustedes, de los que están participando por internet, de nuestro sitio web. Es probable que algunas podamos comentarlas, pero en estos momentos nos toca cerrar el evento y para ello pedimos a nuestro director ejecutivo temporado que, por favor. Obrigado, Oscar. Bom, eu quero
Muchas gracias, Oscar. Quiero agradecer la presencia, la participación de mi querida amiga, brillante Asa Cristina Laurel, que nos brindó esta maravillosa conferencia. Agradecemos a todos los que están aquí presentes, profesionales, profesores, entidades, instituciones. Agradecer a todos los que nos siguieron por las redes sociales, por la internet. Fueron más de 340 accesos, muchos de ellos colectivos. Tuvimos prácticamente a todos los países de las Américas, gente de Europa asistiéndonos. E invitar a todos a que nos sigan, que sigan al ISACS en la internet, en las redes sociales, porque por la lucha, por la garantía del derecho universal a la salud. Buenas tardes a todos, un abrazo y hasta la próxima.